de envejecer del gran, es alemán, ¿no? Sí, Schopenhauer. alemán. Él nació, buenos días, él nació en el antiguo reino de Prusia, ¿verdad? Pero pues, en Frankfurt. El desaparecido. El desaparecido reino de Prusia, Así ¿no? es. Entonces, él nació un 22 de febrero de 1788 y falleció el 21 de septiembre de 1860. A ver, vivió 72 años. Tenía un doctorado en filosofía. Él fue un seguidor de Immanuel Kant, el de la crítica a la razón pura. La crítica de la razón Sí, pura de Immanuel Kant. Estamos hablando de los filósofos del siglo XVII, XVIII, No, y que además, impactaron el XIX. además que formaron parte, al menos en mi programa de estudio, no es el tuyo, Adolfo Guadán. Nos llevamos Sí. vimos a Manuel Kant en la normal. Claro. Sí, y además inspiraron mucho de la música clásica. O sea, la obra de Schopenhauer también inspiró a varios autores de música clásica alemanes, Sí, porque a Wagner, por ejemplo, porque era un pensamiento muy crítico. Él se declaró primeramente ateo y después se hizo budista. Y a diferencia de Immanuel Kant, que en la crítica de la razón pura hacía una descripción de lo que era el mundo y el tiempo, su aportación filosófica fue el voluntarismo. Ese es el concepto. El voluntarismo es este movimiento, esta sensación que tenemos las personas de tomar decisiones en base a las situaciones que vemos, ¿no? Y ese voluntarismo él pues lo expresó en sus escritos, en sus libros, pero Senilia es un libro, el último que escribió. Encontraron 150 páginas ya en sus últimos días de vida, en donde reflexionaba sobre lo que había sido la vida y lo que es la vejez. Y fíjate cómo describía tan interesante lo que es el paso del tiempo. Él decía, la juventud es poesía, es concepto. Y la vejez es un proceso de reflexión y de afirmación. Es decir, cuando ya uno está en un proceso en donde, pues él, para la época en que vivió, pues realmente vivió muchos años. En ese tiempo Sí, la gente vivía menor. 40 años, 50, y él vivió 72. Entonces hace estas reflexiones en cuanto a la muerte, y él decía que la muerte es el día más democrático del mundo, porque todos vamos a tener ese fin. Dice, la democracia plena, pues, se demuestra el día de la muerte, ¿no? Porque esa es la forma en que él veía el mundo como voluntad y representación. Y su filosofía, pues muy inspirada en Kant, en Platón, en Spinoza también. Ya ven que muchos hacen la reflexión del Dios de Spinoza, ¿no? Que dicen que es el Dios que creen. Y él tenía esas referencias y esta visión de que la juventud es poesía y la vejez es filosofía. Da esta representación completa de la vida. Él era un poco misántropo, es decir, una persona que tenía aversión al trato con otras personas. Era una persona de alguna manera alejada del trato con la gente, pero... Extrovertido. Sí, exactamente. Y él hablaba de que ya cuando eres joven tiendes a ser muy intranquilo. Y la vejez, decía, es sosiego. Entonces, si uno lo ve en perspectiva, ahora en el siglo XXI, cómo hemos podido aumentar el promedio de vida de los seres humanos, cómo ahora los promedios de vida andan entre 70 y 80 años, y cómo ahorita nosotros tenemos un concepto de vejez, de que una persona entra en el proceso de vejez a los 60 o 65 años. Entonces, si uno ve ese promedio de vida que tenemos, digamos que cuando uno, por ejemplo, para las leyes mexicanas, para el Seguro Social, uno es viejo cuando cumple 65 años. Porque te puedes pensionar. Exactamente, porque así lo dice la ley. Bueno, entonces, pero ¿cuál es tu promedio de vida? Pues son 72 para los hombres, 76 para las mujeres. Entonces, si uno ve, te quedan, de acuerdo a lo que es la ley mexicana, te quedan, si eres hombre, te quedan 7 años.
Y si eres mujer, te quedan 12. Entonces, O sea, tienes que hacer proyectos a corto plazo. Es correcto. Entonces, ayer que dije, bueno, ¿cómo voy a platicar este libro para poder que nuestro auditorio aquilate la importancia de vivir? Por ejemplo, viendo otro dato. Ahorita somos 8,000 millones de seres humanos, pero de cada 100 seres humanos que nacen en los 5 continentes, solamente 8 logran cumplir 60 años. Todos los demás, todos los otros 92, murieron de los 60 para atrás. Entonces, no es una estadística de México, ojo, es una estadística global. Entonces, obviamente en México cambia un poco porque el nivel de vida y la cobertura medicinal es diferente, ¿verdad? Pero nomás para que aquilatemos la importancia de vivir y llegar a los 60 años, que es cuando, como decía Schopenhauer, es como una montaña. Cuando eres joven, pues la subes con cierta facilidad, ¿no? Con mucha entereza. Cuando llegas a la cúspide, que estás a los 60 años, 55, 65, como que, la bajada pues ya es diferente. Entonces tú ya ves que la forma de descender, ya tu mirada cambia, tu pensamiento es distinto, tu reflexión, como decía Schopenhauer, es un tema de sosiego. Ya la vida, y como él lo narró, ve los errores que cometió, los pleitos que no de haber tomado, las decisiones acertadas y las decisiones que no fueron precisas en el tiempo. Valoras más los amaneceres, los atardeceres, valoras más a los amigos, valoras más el tiempo. Entonces, por eso él dice con toda la firmeza que la vejez es filosofía, mientras la juventud es poesía, ¿no? Donde todo es idealismo. Ya cuando estás en la vejez, pues ya es mucho de la reflexión, ¿no? Y ves en el tema de la contemplación lo que es, él decía que la vida pues es dolor. O sea, cuando dicen, ya ven que muchos filósofos decían, hay que buscar la felicidad. Dice, no, la vida es dolor, es pesadumbre. Si uno hace un recuento de lo que le pasa, muchos de los momentos y de los episodios que vive, pues son de sufrimiento. Entonces dice, difíciles. una de las cosas difíciles, una de las cosas que te libera cuando ya llega al final de tu vida, pues te quita de todos esos dolores, de todas esas presiones, pues, y va uno aquilatando y vuelve uno a lo que es la tranquilidad, que él decía que la felicidad te da la tranquilidad, el sosiego, el hecho de ver cómo uno va logrando dominar, ¿no? Y dice, cada vez que dormimos, él habla del proceso de dormir, dice, adelantamos un paso a la muerte, dice, es como si diéramos un préstamo anticipado al morir, el hecho de dormir, ¿no? Era muy extremista, porque sabemos ahora... Pero es cierto, Ramiro. Porque sí, pero fíjate, Dan, una cosa, los médicos y la ciencia médica te dicen que hay 3 fuentes de energía. Uno es la alimentación, que ahorita nos acabamos de hacer un acto de eso con ese pozole verde que nos trajo Fernando, muy bueno. El otro es la actividad física, el ejercicio, y el otro es el sueño. Entonces el sueño es energía y es salud. Sabemos que si no duermes lo aunque suficiente, te adelanta la muerte, es correcto, energía. pero él dice Schopenhauer en sus reflexiones, es que yo estuve dando anticipos a mi muerte cada vez que estaba dormido, porque pues, no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y entonces, si uno lo ve, 1/3 de nuestra vida, 1/3, Así es, te la pasas dormido. El 33% de toda nuestra existencia, y vives 60, 70, 80 años. Nomás le sumas las horas de sueño y 1/3, pues no te diste cuenta. Y como decía Gabriel García Márquez en su libro Vivir para contarla, uno es lo que recuerda y más bien cómo lo recuerda para contarlo. ¿Y qué te acuerda de tus sueños? 2, 3 sueños que te puedas acordar. Así. Entonces, es un anticipo a la muerte, decía en el tema del sueño, en sus reflexiones. Por eso decía, cuando estés despierto, pues aprecia todo, el amanecer, el atardecer, los amigos, el jugar con un perro, el ver a los hijos, ver a los nietos, todo eso que te da la senilidad, la parte del último tercio de tu vida, porque también, pues digamos que de los 60, si bien nos va, pues podemos llegar a los 90 o quizá a los 100, ¿no? Que hay gente que llega a los 100 años y un poquito más. Pero si uno lo ve en estadística pura,
pues ya a los 60 ya llevas 2/3 de tu vida. Ya nada más te queda 1/3. ¿Qué vas a hacer con ese tercio que te queda? Me estoy riendo, pero para eso. me estoy riendo porque digo, bueno, te toca todavía tener un perro y ver que muera, a lo mejor todavía. Sí, claro, exactamente. Sí, y todo te puedes comprar 2, 3 pares de zapatos y 5, en fin. Pero es algo que a veces los seres humanos no reflexionamos y no abordamos porque de alguna forma u otra pues le tenemos respeto o miedo a la muerte, por decirle, ¿no? Y es algo muy natural en los seres humanos. Pero para eso está la filosofía, para eso está Arthur Schopenhauer y otros filósofos, para eso está la lectura, para que aprendamos a apreciar la vida, a ver de esas personas que ya no están físicamente acá con nosotros, lo que escribieron y cómo vieron la vida y cómo pudieron apreciar y hacer en sus últimos años de su vida algo que aportara valor. Si uno ve, y pues ahora en las redes sociales llegan muchos ejemplos de personajes que después de los 70 años escribieron libros, hicieron invenciones, hicieron viajes, hicieron descubrimientos. O sea, no es limitativo, y ojo, lo decía Schopenhauer, nada. No es limitativo la edad para la creación, para la invención, para la escritura, para el aprendizaje, no es limitativo. Los 3 Pablos a los 90 años estaban en la cúspide. Sí, Pablo Neruda, y Picasso. Pablo Picasso y Pablo Casals en su momento. Y tenía 90 años. Exactamente, es eso. Y eso también Schopenhauer lo señala, que ese sosiego, esa reflexión, ese conocimiento acumulado de tantos años, pues te da una visión de la vida y aprovechas más cada instante de tu día, ¿no? Porque pues ya en esta parte filosófica, reflexiva, compasiva también de la vida, donde ya empiezas a perdonar todo, hasta perdonas el tiempo, como dice Renato Leduc. Sí, sabia virtud de perdonar el tiempo. De perdonar el tiempo, lo dice en su poema que está precioso, que le dijeron, haz un poema que puedas conjugar la palabra tiempo, y es muy difícil conjugar la palabra tiempo, y hizo ese gran poema. Entonces eso, hasta empieza a perdonar el tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues Schopenhauer hablaba de esta sabiduría, de esta parte de buscar este sosiego y encontrarte a ti mismo para poder dejar un legado. Él hablaba mucho de un legado, que siempre hay que pensar cómo quieres que te recuerden para poder lograr un sosiego y una afirmación de tu vida. Siempre te tienes que hacer esta pregunta: ¿cómo quieres que te recuerden? Tus hijos, tus nietos, tus amigos. ¿Cómo quieres pasar a la historia? Si no dejas un escrito, si no dejas una aportación, si no dejas tus virtudes, si no dejas tu trabajo, si no dejas algo que la gente diga, pues vivió como los epitafios, pues, ¿no? Vivió, pues, haciendo esto, o trabajando para esto, o haciendo una virtud, una actividad. Eso es bien importante para el legado que decía Arthur Schopenhauer. Fue un filósofo que nos dejó un gran legado y que encontró finalmente en el budismo esa contemplación y estar en el aquí y en el ahora. Acuérdense que el concepto del budismo es ese, estar en el aquí y en el ahora, estar en el hoy. Y eso fue lo que realmente lo movió a ser una persona contemplativa. La verdad es muy interesante la vida de Arthur Schopenhauer y de esta reflexión sobre el arte de envejecer. El arte de envejecer. Carpe diem. Sí, Carpe diem. exactamente. Lo que yo no sabía Ahora, es te voy a decir que una cosa, lo que yo no sabía es que era esa obsesión budista. de dejar algo. ¿Para qué tienes que dejar? Tú vive tu vida, vívela intensamente, haz las cosas que quieres y todo. Si te recuerdan bien y si no también, tú ya viviste. Sí, él se refería de que hagas una contemplación, una reflexión para que hagas el bien, pues, hagas las cosas. Pero lo de tienes que alguna hacer manera. porque te nace, no Sí. para que dejes un legado. Ay, que hablen Sí, bien de mí cuando me exactamente, muera. No, sí. hombre, que hablen lo que quieran. Sí. Bueno, ese era el sentido de lo que decía Schopenhauer, ¿no? De buscar la felicidad haciendo las cosas en base a tus virtudes, a tus creencias. Tiene una frase interesante Schopenhauer sobre la felicidad. Decía que es difícil encontrar la felicidad. Decía sí. Schopenhauer, dentro de uno mismo es muy difícil. Pero es imposible encontrarla en otro lugar. Sí. Y ¿sabes qué, guía? Él daba un ejemplo de eso. Decía, fíjense, cuando una persona quiere, un doctor, decía, Sí. un doctor quiere curarse solo, no se cura, siempre busca un colega.
porque es muy difícil que el mismo doctor pueda encontrar la medicina. Igual nos sucede a los seres humanos. Así es. Encontrar la felicidad, decía, no es explicarte tú mismo la felicidad, sino poderle decir a la otra persona cómo es o cómo eres tú feliz o cómo le hago yo para ser feliz. Porque si uno se pone a reflexionar y dice, no, pues yo soy feliz con esto y todo, sí, pero la felicidad también tiene que ser algo compartido. Claro. Y por eso él pone ese ejemplo del médico. Dice, ¿cuándo han visto un médico que se recete solo? Aunque sepa, siempre busca un colega para que lo atienda. Es cierto, Así es la felicidad. Cierto. Tiene que ser algo compartida. La felicidad es no tener necesidades. Y la mejor forma es no crearte necesidades que realmente no existen. Eso que dice Adolfo es bien importante. Por eso se fue al budismo, el quitarse los apegos, maestro. Sí. Él encontró que para ser feliz no debe de tener uno tantos apegos, sobre todo a las cosas materiales. Y entonces cuando menos cosas necesitas, pues eres más Pues feliz. ni a las Claro. cosas Porque, materiales exactamente, ni a mortifican las menos. personas. Sí, 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 tampoco. exactamente. Si te quieren Pero- querer, qué padre, quiéreme, yo te quiero. No me quieres querer, bueno, pues allá tu problema. Pero hay una parte también que es una parte médica que ya la vemos en el siglo XXI, que la cohesión, el hecho de estar como en tribu, te da mucha felicidad y más vida, más cuando tú tienes gente cercana. No necesariamente porque todos te quieran, simplemente es porque tú tienes convivencia. Pues somos Y eso seres también- gregarios y la Exacto. convivencia humana una- te causa felicidad. Es correcto. Compartir Eso con es- los amigos, es correcto. ideas y todo, Exactamente. aunque haya diferencias. Sí. pero Todos importa. necesitamos de todos. Es correcto, sí. Pero por eso se fue al budismo, guía, porque le gustaba mucho el tema de los desapegos, del estar aquí en el presente y no tener ataduras. Fíjate que hay una frase muy interesante sobre la riqueza. Decía Schopenhauer que la riqueza es como el agua de mar. Cuanto más bebemos, más sedientos nos volvemos. Y así sucede con la riqueza, ¿no? Entre más dinero tienes, más quieres. Es interesante la vida de Sí, Schopenhauer, ¿eh? es interesante sobre todo porque en ese afán de tener y de conservar, te vuelves esclavo de tu propia conquista. A ver, como cuando alguien va buscando una conquista terrenal de lo que sea, cuando llegas, pues obviamente no la quieres perder. Entonces tu tiempo te esclaviza a esa defensa, que puede ser la riqueza, puede ser el poder, puede ser lo que sea. Entonces, en el concepto filosófico, tú tienes una esclavitud, porque no eres libre, porque tú estás defendiendo eso y te la pasas, si ya vimos que un tercio de la vida o del día te la pasas dormido y los otros 2/3 te la pasas en la defensa de eso que tú quieres o sientes que te da felicidad, que pueden ser cosas materiales, pues obviamente tu libertad, tu felicidad se ve minada por ese aspecto de defensa de eso que tú buscaste para ser feliz. Y eso es el concepto filosófico práctico de lo que decía Schopenhauer. Por eso de ser ateo se pasó al budismo, porque encontró en el budismo, a diferencia de Kant, una razón para explicar la vida, que es esa, el desapego y el estar en la aquí y en el ahora. Eso nos hablaba mucho nuestro buen amigo Luis Federico, ¿te acuerdas? Luis ¿cómo Federico no? Villarreal. Sí, que le mandamos un saludo. También, y el buen amigo Emilio González. Sí. Alberto Cortés, una canción, dice, entre más son tus posesiones, más son tus responsabilidades. Es interesante. Es la vida de correcto, Schopenhauer. ¿Sí? Decía también Facundo Cabral que le gustaba mucho ir al mercado y mirar tantas cosas Que no necesitaba. Exacto. Eso le daba felicidad. Y él se convertía en un hombre rico. Sí, efectivamente. Sí, exactamente. Sí, el Facundo Cabral. Medio poético sus canciones, algunas, ¿verdad? Sí. Tenían un mensaje muy profundo que... Me da mucha risa cuando dice, yo soy el orgullo de mi abuela y mi abuela es la vergüenza de la familia. Sí, esa es muy buena. No, ¿no? muchas Muy buena. Me gusta, Facundo Cabral. decía, me No, gusta ¿de la qué? gente sencilla, Ajá. aunque yo sea muy complicada. Sí, vos era argentino. Y con Sí, José era Alfredo argentino, Jiménez Poche. le decía... Vamos a la pausa, si me lo permite el doctor Ramiro. Camión. Ajá. Ramiro Ramos, gracias.